jóvenes de historia, octavo básico, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, pero muy bien. Damos inicio a nuestra cápsula número 13. Ya llevamos varias cápsulas durante este año 2021, esperando que todos se encuentren bien, de buena forma y también sigan cuidándose, protegiéndose de este virus que todavía no se nos quiere desaparecer, quiere estar ahí con nosotros y por tanto tenemos que aprender día a día a convivir con el COVID-19. Así que esperando que se encuentren todos muy bien, damos inicio entonces a nuestra cápsula número 13 de historia para los octavos básicos de la red educacional Los Conquistadores. ¿Cuál es nuestra ruta de aprendizaje en esta cápsula? Vamos a verlas a continuación. Ahí tenemos nuestra imagen de dos personas observándose, sus cerebros teniendo algún tipo de interacción que nos dan cierto atisbo de lo que vamos a revisar a continuación. El saludo que ya se hizo presente en cada uno de ustedes. Lo que veremos en nuestra cápsula actual tiene que ver con la relación europeo-indígena, cómo se desarrolló esta relación una vez llegado a este mundo europeo al continente americano. Un video introductorio respecto a esta relación que se forma. Luego responderemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se dio esta relación entre los europeos y los americanos? Luego veremos un cuadro comparativo de la América antes y después de la conquista para posteriormente llegar a nuestro culmine, nuestra cápsula que tiene que ver con nuestro manos a la obra, nuestra actividad formativa, el quiere saber más, uniéndolo también con nuestro formulario y finalmente nuestro cierre de la clase. Entonces, si ahora hacen la analogía, esta imagen que está presente tiene que ver con esta relación europeo-indígena, cómo se encuentran estos dos mundos muy distintos en esta época que estamos estudiando. La relación europeo-indígena entonces es el tema que vamos a tratar en nuestra cápsula de hoy. Ahí tenemos una imagen entonces relacionada al periodo cuando llegan los conquistadores españoles a territorio americano y cómo estos lo reciben y se inicia esta relación y este conocimiento entre estas dos culturas tan distintas. El objetivo sigue siendo el mismo que estábamos trabajando hace un par de cápsulas atrás, tiene que ver con analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado, por ejemplo, encomienda y mita, que va a ser también lo que veremos entre esta y la siguiente cápsula. Los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otras. Sin mayores preámbulos, entonces, vamos a ver el siguiente video que nos va a llevar un poquito como introducción a lo que después terminaremos profundizando en las siguientes diapositivas. Así que mucha atención. Oh, pero ¿por qué está todo oscuro? Ah, ¿quién apagó la luz? Oh, oh. Ah, ay, ¿dónde está el interruptor? Oh, aquí está. Y bueno, ha llegado el momento de demostrar todo lo aprendido durante estas clases en el gran debate. Ah, ¿qué pasa? Nuestro invitado, Pato Yerko, ha hecho un profundo estudio sobre la expansión europea y podemos decir que es un erudito sobre el tema, por lo cual nos dará su opinión sobre todo lo acontecido en este periodo. Bueno, yo creo que la expansión europea nos dio la cultura que tenemos ahora. Está defendiendo la llegada de los españoles a las tierras indígenas, señoras y señores. Veamos qué tiene que decir de todo esto nuestro invitado especial, el Maya Fantasma. Con la llegada de los españoles en 1492, nuestra cultura desapareció. Los europeos solo llegaron con la visión de enriquecerse, conquistar y evangelizar. Las motivaciones de los conquistadores eran mejorar sus condiciones de vida, obtener riquezas de oro y plata, convertirse en dueños de tierras y tener personas a su servicio, alcanzar cargos importantes, alcanzar la fama y tener muchas aventuras. Pero lo hicieron a costa de los pueblos indígenas. Bueno, en un principio la motivación fue llegar a las Indias en busca de comercio. El descubrimiento de un nuevo continente fue casi sin querer.
solo se buscaban nuevas rutas y confirmar que la Tierra no era plana sino redonda. ¡Oh, este debate se ha hecho intenso! ¡Qué emoción! Pero al llegar, se robaron nuestras riquezas, esclavizaron a nuestras familias e impusieron su religión. Nos trataron como animales. Bueno, en la Junta de Valladolid, entre 1550 y 1551, se debatió sobre la naturaleza humana de los indígenas y la forma en que se debían evangelizar, si pacífica o violentamente. Y eligieron la guerra. La población de indígenas se redujo casi en un 90%. Bueno, sí, tienes razón. La conquista no fue muy amigable para los indígenas, pero si lo pensamos, la cultura americana que conocemos hoy viene de la mezcla de ambas culturas. Se logró una unión, incluso hubo mestizaje, fue la base de nuestra civilización. ¿Cómo se dio esta relación entre los europeos y los americanos? Ahí vamos a hacer un poquito anexo al video que acabamos de ver, que era una contraposición respecto a lo que se piensan por parte de los americanos y también cuál es la posición de los europeos, en este caso de los españoles. Y ahora vamos a ir viendo cómo se dio esta relación entre los europeos y los americanos con un poquito de mayor detalle. En primer lugar, dice entonces acá, dice, la llegada del español a América, o de los españoles a América, significó una conquista no solo territorial y política, ¿ya? Porque eso no lo podemos negar, o sea, hay una conquista por parte de los españoles hacia los americanos, sí o sí, sino también una dominación cultural para las diversas poblaciones aborígenes, ¿ya? Por eso que se habla mucho de mestizaje. Nuestra cultura actual, la cultura que nosotros tenemos hoy día en el continente americano, en gran parte del continente americano, de habla hispana, tiene mucha tradición española. Nosotros tenemos muchas tradiciones españolas y muy poco de lo que originalmente existía en nuestro territorio, porque se impuso, ¿ya?, el dominador, en este caso el mundo europeo, por sobre este mundo americano que estaba presente hasta, o sea, años antes y presente mucho antes de que ellos, los europeos, llegaran. Entonces, toda esta distribución, este manejo, este control que existió por parte de los europeos en América, también se vio presente en la culturalización y cómo esto se fue desarrollando semana a semana, mes a mes, año a año y siglo a siglo dentro de nuestro territorio, ¿ya? La conquista española impuso una manera de ver el mundo, la cristiana y occidental. Nosotros ya, una vez que llegaron los españoles a América, comienza este periodo de evangelización y ser muy parte o parte importante del poderío católico dentro del continente americano. ¿Qué significó esto? Dice, esto significó que todas las culturas indígenas americanas se vieran afectadas por lo que se ha denominado el choque cultural, ¿ya? El enfrentamiento, el choque, la visualización distinta entre el europeo y el americano. Es decir, el mutuo cuestionamiento de sus correspondientes maneras de ver el mundo, sus valores, creencias, costumbres y tradiciones. Por eso que uno le habla al respecto y cómo se desarrolló este manejo relacionado a la manera de hacer las cosas, de desarrollar las distintas actividades, etc. Pasar de una vida dependiente del campo, de la vida cotidiana, a un proceso de extracción y de trabajo constante y continuo y forzado a lo que se vieron enfrentados posteriormente los americanos una vez que llegaron los españoles, es un antecedente al respecto. Entonces todo este proceso se marca también en este desarrollo, es decir, cambia la perspectiva de vida de los americanos una vez llegan los españoles, eso está claro, y cuáles son las principales consecuencias de esto también lo podemos ver acá. O sea, es un cambio total y absoluto en la costumbre, en la tradición, en el día a día de la vida cotidiana de los americanos una vez que llegan los europeos a este continente. Y ahí tenemos entonces una imagen bastante tradicional y representativa respecto a la importancia de la religión, en este caso de la religión católica, en el desarrollo también del proceso de conquista por parte de los españoles. Ahora veremos un cuadro comparativo entonces de América antes y después de la conquista y vamos a ir haciendo algunos análisis al respecto. En primer lugar entonces tenemos antes de la conquista que existía una economía de subsistencia, es decir, de lo que extraía la tierra se podía vivir, ¿ya? El centro de la economía era la agricultura, ¿ya? Se basaba principalmente en el trabajo del campo. Los centros poblados estaban en los campos porque obviamente la gente trabajaba y vivía de aquello.
La clase dominante era la nobleza y los grandes imperios, como el azteca y el inca. Claro, las grandes noblezas tenían el control y el poderío dentro de aquellos territorios. Y su tradición se basaba en sacrificios dependiendo de la situación. Muchas veces se trabajaban o se realizaban sacrificios para honrar a los dioses, para honrar o para solicitar que se acabara, por ejemplo, la sequía. Las costumbres, las tradiciones y las creencias eran muy relacionadas también a muchos sacrificios, tanto humanos como también de animales. ¿Qué pasó después? Después de la conquista esto cambió, ¿ya? Y se fue desarrollando otro tipo de características sociales. Por ejemplo, una economía de sobreproducción, es decir, de extracción de metales preciosos, principalmente entre México y Perú, ¿ya? Que fueron los países quizás donde más se extrajo estos metales preciosos. No quiere decir que en otros países o en otros lugares del continente no hayan existido estos metales preciosos, sí, también existieron, pero sus centros neurálgicos de extracción, donde más había este tipo de metales preciosos, llámese oro y plata, era en México y Perú. La mano de obra fue indígena sin pago, ya por eso que se trabajó mucho a través de la encomienda este proceso, y eso también provocó que la población indígena lentamente empezara a desaparecer, a disminuir, principalmente porque los trabajos eran tremendamente sacrificados y muchos no aguantaban. El mestizaje, esta mezcla entre la gente de Europa y de América, una ruptura y destrucción de los principales imperios americanos como fue el azteca y el inca. Entonces ahí tenemos un cuadro comparativo en cómo era América antes de la llegada de los europeos y luego cómo fue la América posterior a la llegada de los europeos. Espero que les haya quedado más o menos claro, ¿ya? Para que vayan entendiendo un poquito cómo se desarrolló este concepto. Y la cápsula que viene, vamos a ver la disminución del pueblo indígena y también vamos a entrar en algunos detalles importantes respecto a cómo se desarrolló aquella actividad. Vamos a nuestro manos a la obra. Dice, en esta oportunidad entonces deberán realizar la actividad del texto escolar que se encuentra en la página 55. ¿Cuál es la página 55? La vemos a continuación. La página 55 es la que se encuentra ahí en pantalla. Nota, dice, deben responder solo el punto número 1. Recuerden que pueden subir la actividad en el archivo Word o bien responder en su cuaderno y luego subir la imagen. ¿Cuál es la actividad número 1? La que está ahí. Deben responder la letra A, la letra B y la letra C. Además, acordarse que deben responder el formulario correspondiente a esta cápsula. Y como ustedes saben siempre, dudas o consultas a través de la plataforma con su profesor o profesora de historia. ¿Quieres saber más respecto a este proceso? Ahí tenemos entonces un signo de pregunta. Los invito entonces a revisar los siguientes links para profundizar su aprendizaje. Les dejo algunos links interesantes para que lo puedan profundizar, además de su texto escolar, que siempre va a ser un excelente apoyo. Finalmente llegamos a nuestra despedida de nuestra cápsula número 13, dando siempre las recomendaciones para que se cuiden constantemente en sus hogares. El uso siempre de su mascarilla y también responder las actividades de las cápsulas al día para que no queden atrasados y no tengan malas calificaciones. Consultar dudas por plataforma, cuídense mucho, buena semana para todos y todas y estamos en contacto. Que estén muy, pero muy bien. Chau, chau.